pueblo del Señor. Qué gusto poder volvernos a encontrar. ¿Por qué no bendice a la persona que está a su lado? Dígale, qué lindo que estás aquí en la casa del Señor. Anímele, siempre animémonos los unos a los otros. Muchas veces llegamos el domingo, nos sentamos, salimos, y parte de ser iglesia es hacer también comunidad, ¿no? El ser empáticos, el poder dar un abrazo, incluso una sonrisa, amados. A veces entramos a la iglesia así como que hemos chupado limón con sal, esa cara, ¿no? Así que seamos ese pueblo que es bondadoso, pero también que es cariñoso, porque Dios también ha sido así con nosotros. Busque por favor en su Biblia, 1 Corintios, capítulo 11. Por favor, busque Nuevo Testamento. Estamos entrando a una nueva serie de mensajes en donde queremos ver lo que el Señor está estableciendo para la adoración en conjunto aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor demanda de su pueblo y qué ha escrito a través, en este caso, del apóstol Pablo? 1 Corintios, capítulo 11. Si ya lo tiene, vamos a leer la porción del 2 al 16. Lea conmigo, por favor, y póngase de pies, por favor, para honrar la bendita palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal y como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer que ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os ha enseñado que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Tome asiento, por favor. Sé que más de uno, mientras leíamos la bendita palabra de Dios, se ponía a pensar: y ahora yo que tengo el pelo largo. Mujeres, ¿y ahora cómo me voy a cubrir la cabeza para orar? Amados, entendamos lo que el apóstol Pablo está enseñando, y quisiera que veamos, y lo he puesto de título a esta prédica, como el orden de Dios en la iglesia. Y entendamos estas verdades, cómo Pablo escribe, en qué contexto escribe y por qué está escribiendo a esta iglesia. Siempre cuando usted estudia la palabra de Dios,
tenemos que fijarnos en el contexto cercano a lo que tenemos. Si usted lee una porción, versículos, usted tiene que irse unos versículos atrás, un capítulo atrás para que pueda comprender. Luego, si quiere más información, lee todo el contexto del pasaje. Le estoy dando unas herramientas de hacer una buena hermenéutica y una buena exégesis. Y podemos nosotros encontrar la riqueza de lo que el texto quiere decir. Y si bien es cierto, Pablo está hablando acerca del rol que tiene el hombre y la mujer, y como lo vamos a estudiar, qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, también nosotros vamos a ver hoy que ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Esto es importante que tengamos en detalle, amados, y un poquito para dar una introducción. He pensado mucho. Vivimos en esta época, en esta era de profunda confusión de identidad, ¿no es cierto? Pasa hoy en día que ya nadie sabe qué es. Que no sé si soy esta cosa, si no sé si estoy esta persona, y vemos movimientos como LGTBIHIJKZ, no sé qué más. Y no sé qué más se pueden inventar porque hay una falta de identidad. Amados, y el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que no solo una iglesia que estaba cimentada en Corintios, sino que era una iglesia que estaba desordenada, estaba en desorden. Lo que el mundo llama hoy en día progreso es a menudo un intento de borrar las distinciones que Dios estableció desde el Edén. Dios no está poniendo, a veces muchos que leen estas porciones dicen es que Dios es un Dios machista. Ahí está. Amados, lejos de esa afirmación. Dios es un Dios, diga conmigo, de orden. ¿O acaso no vemos desde el inicio cómo Dios todo lo que estaba desordenado y vacío, Dios puso en orden? Y no solo eso, sino que todo lo que Él ordenaba, iba creando, vio Dios que era bueno y bueno en gran manera. Al llegar a la mitad de esta carta de Corintios, el apóstol Pablo pasa de corregir abusos morales y de libertad, supuesta libertad, porque era un libertinaje, a corregir los desórdenes en medio de la liturgia y adoración pública que se estaba dando, y eso es lo que vamos a estudiar. Amados, Corinto era una metrópolis cosmopolita, plagada de un espíritu de insubordinación. La iglesia, algunas mujeres influenciadas quizás por esa comprensión de libertad en Cristo mal enfocada, estaban desechando los símbolos culturales de autoridad. ¿De qué era estar sujetas? Uno de los mayores desafíos de la iglesia contemporánea, y lo vemos, no es la persecución externa, sino la presión cultural interna. La tentación de reinterpretar la escritura a la luz de lo que está pasando aquí en la cultura, ¿no es cierto? Pasa que ahora, hoy en día se proclaman los evangelios desde iglesias donde pseudo pastores profesan ser homosexuales. Y se está predicando acerca del amor de Dios mal enfocado. Y lamentablemente hemos visto personas que han grabado videos, que en su tiempo hicieron tantos aportes para el cristianismo. Y hoy en día están profesando eso. Porque la cultura y el pensamiento de este mundo lo llevó a eso. Por eso es que hoy en día se dice que las mujeres ya no lloran, sino que facturan. Y más de uno hemos escuchado. Y son esas canciones de empodérate y ahora sí vamos a matar al heteropatriarcado. ¿O no hemos escuchado eso en las noticias? Y el mundo está influenciando y el mundo está diciendo ahora, tanto a los hombres con el machismo, ¿no? Sacar pecho y decir, tú te sujetas a mi autoridad porque yo lo digo y así lo dice la Biblia, aleluya, amados. O mujeres que dicen, no, yo no me voy a sujetar porque yo también tengo independencia y ahora yo también puedo hacer las cosas.
Y comienza una pugna de poderes que el apóstol Pablo tiene que aclarar. ¿De qué es lo que está en el corazón de Dios? Antes de sumergirnos en este texto debemos de entender a quiénes estaba escribiendo Pablo. Corinto no era una ciudad cualquiera, era la capital de la provincia romana con uno de los puertos más importantes. Era conocida por dos cosas, por su riqueza, pero también por su profunda inmoralidad, en todo sentido. De hecho, el apóstol Pablo tiene que corregir hasta tal punto que cuando ellos tenían la Santa Cena, allá no era como en estos tiempos que tiene su galletita y tiene, no, allá había banquetes que se daban y se ofrecía toda una cena. Pero ¿sabe qué pasaba con esta iglesia? Terminaban borrachos y en orgías. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba desenmascarando y quitando eso de ellos. Esta ciudad había mucho sincretismo religioso, místico, mucho paganismo estaba en medio de toda la ciudad. Se conocía también un movimiento como el de la nueva mujer romana que comenzaba a emerger, donde las mujeres de clase alta buscaban liberarse de las restricciones del matrimonio, deshaciéndose de los símbolos de la sujeción, que es lo que Pablo va a hablar más adelante. La iglesia de Corinto era compuesta por nuevos creyentes y rescatados de este trasfondo. Imagínense la iglesia con todo este background, con todo lo que acontecía. Era una iglesia llena de tanta diversidad de personas que venían de lo místico. Había prostitutas que se infiltraban en la iglesia. Es que esto es fuerte, amados, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y yo sé que a más de uno nos impacta, creo, cuando le decía a mi amor, me toca predicar de esta porción, y lo leíamos con la carita y decía, ¿y ahora? ¿Qué va a pasar? Pero es palabra de Dios, amados. Y diga amén, porque es palabra de Dios. Es lo que el Señor está mandando, pero veamos el orden. Cómo Pablo escribe este pasaje para corregir el desorden que amenazaba con deshonrar el testimonio de la iglesia. Incluso dice ante los ángeles y ante el mundo. Y ya vamos a explicar esto. Así que entremos, amada iglesia, a lo que es pertinente la palabra de Dios. Mire por favor en el texto. Me encanta que luego de esta apertura vayamos al texto. Y Pablo está diciendo, mire el verso 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal y como os las entregué. Pero quiero que sepáis, dice, que Cristo, mire lo que establece Pablo desde el inicio. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza ¿de quién? De todo varón. Y el varón es la cabeza ¿de quién? De la mujer. Amén, de la mujer. Y Dios, ¿qué dice? La cabeza de Cristo. Veamos este fundamento teológico que pone Pablo. Mire, Pablo utiliza esta palabra en el original cabeza, que es kepale. Aunque algunos eruditos dicen que significa fuentes, el uso que Pablo le está dando en ese contexto es de autoridad. Puede ser como una jefatura, una autoridad responsable. Eso es lo que usted encuentra en el original de esta palabra cabeza. Pero note la estructura que Pablo establece. Mire cómo Pablo comienza a dar esta jerarquía, ¿no? Dice, no es una jerarquía que muchos diríamos es que de valor. No. Es de funciones. Diga conmigo, jerarquía de funciones. Cuando uno estudia a la Trinidad, que es tan complejo estudiar la Trinidad, porque uno no llega a entender con esta mente limitada cómo es el funcionamiento, ¿no? Cuando usted estudia hay algo que se llama la economía de la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Hijo se sujeta al Padre y el Espíritu Santo se sujeta al Hijo. Y es lo que desde el principio nosotros vemos. Y quisiera que abra su Biblia en Juan, verso 14, capítulo 14, verso 28. Por favor, lea conmigo lo que dice Juan, capítulo 14, verso
28. Me encanta que comprobemos con la palabra del Señor. Ya lo tiene. Léalo conmigo. Mire, hablando el Señor dice: habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Porque ¿qué dice? Porque el Padre mayor es que yo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando el orden de Dios. Esto no quiere decir, amados, que es una jerarquía de valor, porque Jesús, Padre y el Espíritu Santo, ¿qué son? Uno solo, son Dios. Y viene la economía de la Trinidad. Mire qué perfecto orden y sujeción. A veces tenemos ese miedo a la palabra sujeción, ¿no? Es como, no, yo no me voy a sujetar porque soy una mujer empoderada. Y los hombres, no, es que yo no me dejo sujetar porque yo soy alguien independiente. Amados, la Trinidad está mostrando un orden desde la eternidad pasada. ¿Cómo no nosotros con amor y redención y gratitud decirle: Señor, gracias porque tú eres, hombres, la cabeza de la iglesia? Gracias, Señor, porque a ti me puedo rendir. Señor, a ti te doy cuentas. Mujeres, ya vamos a explicar, den gracias a Dios por el marido que el Señor le ha dado. A veces pasa que estamos, o hombres o mujeres, están renegando y que, ay, ¿por qué me casé con él? Lo hubiera pensado antes. Y hay peleas y hay discusiones. Amados, entendamos que cuando nosotros hacemos las cosas decentemente y en orden, tiene armonía, porque así funciona Dios. Si el Hijo es quien es Dios eterno, no considera sujetarse al Padre, que es algo denigrante. Él no considera. ¿Por qué nosotros habíamos de considerarlo así? La cabeza implica, ojo, varones que están en este lugar, la cabeza implica la responsabilidad de proveer, de proteger y de liderar. Hombres casados, ¿cómo estamos en proveer, en proteger y en liderar a nuestras espositas? ¿Cómo estamos? A veces falta una de las tres y decimos: es que yo ya proveo, ahí está la plata, toma mi amorcito para el mes, yo ya trabajé, ahí tienes para tus helados, para todos tus maquillajes, lo que quieras. No, amados, mire dónde está el proteger. Proteges a tu esposa, la defiendes y lideras una familia. Hablábamos de mañana en la escuela dominical acá, y reflexionábamos en esto. Si usted quiere conocer a una persona, a un hombre casado, incluso hasta un pastor, ¿sabe a quién tiene que preguntarle cómo es? A su esposa. Porque ahí nos conocen en casa como verdaderamente somos. Porque aquí todos podemos poner una apariencia de piedad. Y mi hermano, que Dios te bendiga, gloria a Dios. Amados, solo al parqueadero nomás, que algo nos dijo la esposita, o viniendo a la iglesia, que se levantaron y todo el mundo está entre dimes y diretes. ¿Cómo reaccionamos? Estamos reflejando en realidad esto que está haciendo el orden de Cristo, de proveer, de proteger, de liderar. Me encanta cómo MacArthur en su comentario lo pone y dice: el orden de la creación no es una cuestión de superioridad o inferioridad de ser, sino de la estructura que Dios ha dado para el funcionamiento armonioso de la humanidad. Es Dios estableciendo un orden. Mujeres, ¿cómo estamos en sujetarse a sus esposos? Tal vez más de uno en este lugar dirá: no, es que no sabe cómo él es en la casa. Es un terrible. Aquí en la iglesia sí saluda en la casa, ni un te quiero me dice. Amadas, Dios nos ha mandado tanto al hombre y a la mujer
a que cumplamos un rol dentro de la familia y también aquí dentro del culto. Por eso es que Pablo tiene que confrontar. Mire por favor lo que dice versos 4 al 6, léalo conmigo. Dice: todo varón que ora o profetiza, y vamos a entender esto, con la cabeza cubierta, dice, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vamos a entender esto. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En la cultura de Corinto, el velo o la cobertura era significado externo de una realidad interna que sucedía. Primero, que la mujer estaba bajo la autoridad y protección de su marido. Eso ocurría en la cultura. No quiero verles el otro domingo que vengan con velo, por favor, hermanas. No, eso ocurría en la cultura. Estaban dando a notar de que tienen una familia, de que tiene a su esposo y que está en ese orden armonioso de Dios. Este verbo significa el avergonzar o deshonrar profundamente. Pablo argumenta que si la mujer se quitaba el velo en la congregación, ¿qué estaba diciendo públicamente? No reconozco ninguna autoridad sobre mí. Pablo usa un argumento que parece hasta absurdo. Dice: si quieres actuar como una mujer que no tiene pudor, porque recuerde que en esas épocas, ¿sabe a quiénes se les rapaba la cabeza? ¿No ha leído nunca? A las prostitutas se les conocía porque se rapaban la cabeza en señal de rebeldía. Y Pablo tiene que usar este argumento hasta rayando en lo absurdo y diciendo: ¿quieres ser como una de esas mujeres? Entonces rápate la cabeza por completo, si tanto te molesta. Yo sé que es fuerte, pero vamos a ir viendo el balance que nos da la palabra de Dios. Pero para el hombre, el cubrirse la cabeza, eso lo hacían los sacerdotes romanos en los cultos paganos. Por eso Pablo está poniendo este equilibrio y este ejemplo. El hombre no puede ponerse ese velo como los sacerdotes que no tenían una autoridad, sino que no era Dios su autoridad, se estaban rindiendo delante de dioses paganos, dioses con minúscula. Y Pablo tiene que hablar y decir en la iglesia: el hombre, en otras palabras, debe reflejar la gloria de Dios de manera directa, sin velo, sin que oculte autoridad que Dios le ha delegado. Dice Sproul, hablando acerca del comentario de Primera de Corintios: no hay lugar para el orgullo masculino ni para la independencia femenina en el cuerpo de Cristo. Somos criaturas relacionadas por el diseño divino. Todo vuelve ¿a quién? A Dios. Amados, ¿quiere saber cómo tener un hogar en orden? Y aquí hablábamos hace algún tiempo en el ministerio de varones, en nuestras primeras reuniones, a veces queremos imponer autoridad a la fuerza, ¿no es cierto? Y ahora tú me tienes que escuchar porque yo soy tu autoridad. Amados, no se gana así la autoridad. ¿Qué es lo que hace eso, varones? Repeler. Y que las esposas digan: no, ni fregando me sujeto a esta autoridad. Pero ¿qué pasa cuando un hombre que ama a Cristo, que se entrega al Señor, que abre su Biblia sin miedo en su casa y está compartiendo de la palabra, está pastoreando a las ovejitas que Dios le ha dado como responsabilidad? Amados, no conozco una mujer que en sus 5 sentidos, viendo todo esto, no quiera decir: Señor, me sujeto a mi esposo. Y esto no quiere decir inferioridad. Así como el esposo se está abrazando, sujetando de Cristo, la esposa se está abrazando a su esposo. Y ya vamos a entender el argumento que pone Pablo, porque desde la creación, desde que creó a la mujer, el Señor lo hizo con ese objetivo de que estemos en armonía, abrazados a Cristo y la esposa abrazada
a su esposo. Qué diferente es esto. Y viene el orden y la armonía de parte de Dios. Mire más adelante lo que Pablo está exponiendo. Versos del 7 al 10 vamos a leer. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, ¿qué dice? Es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Por qué Pablo menciona a los ángeles? Cuando yo leí esto decía, es como un mixto, ¿no? Un chablafán de tantas cosas. Pablo va a un lado, se va al otro extremo, pero Pablo está haciendo estas comparaciones para extraer una verdad interesante. Mire en Génesis, por favor, en su Biblia, capítulo 2, verso 18, lo que dice la palabra de Dios. Génesis, primer libro de la Biblia. Vamos entendiendo estas porciones. Pablo tiene que retroceder hasta el principio, hasta la creación, hasta el origen. Por eso es que su argumento de Pablo pasa de ser esto que muchos dicen cultural a un argumento creacional. Porque ¿qué dice? Mire conmigo la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, el Señor hablando. ¿Qué dijo el Señor? No es bueno que el hombre esté, ¿qué? Solo. Le haré ayuda idónea para él. Ojo que es ayuda idónea, no ayuda idónea, por si acaso. Porque a veces malinterpretamos el texto y logramos otras cosas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mire, la mujer es la gloria del varón, dice Pablo, en el sentido de que ella es la culminación y la belleza de la creación humana. Dios siempre dignificó a la mujer. Cristo lo que hizo, usted puede ver en más de una ocasión. ¿Qué pasó con aquella mujer que le salieron a apedrear porque la encontraron en un acto pecaminoso? Oh sorpresa, cómo era la cultura, y hasta hoy en día se refleja eso. ¿Por qué si a dos personas, hombre y mujer, se les encuentra en adulterio, solo llevan a la mujer para apedrearle? Oh, y usted puede ver a aquella mujer rendida. Dice que estaba desde el más pequeño hasta el más grande, listo con una piedra, porque ella es la pecadora. ¿Y Cristo qué hizo? Mira, primero Cristo se pone en el suelo y comienza a escribir. No sabemos qué estaba escribiendo. No sabemos, muchos dicen es que estaba escribiendo los 10 mandamientos, es que estaba poniendo los pecados de cada uno de ellos en la tierra. Amados, no sabemos. Solo Cristo se inclina, comienza y sabe lo que pasa. Mire el amor de Dios y cómo dignifica a la mujer. Cada piedra, desde el más pequeño hasta el más grande, comenzó a caer. Y Cristo mira a esa mujer y le dice: hey, hija, ¿dónde están los que te condenan? Y ella regresa a ver. Y él le dice: ni yo te condeno, no peques más. Mira cómo Cristo levanta, mujer, la gloria del varón, en el sentido de que ella es la culminación y la belleza de la creación humana, hecha para completar lo que al hombre le faltaba, amadas. El verso 10 es fascinante, porque nos habla incluso que hasta por causa de los ángeles. Dice, léalo conmigo, por favor regrese a la porción, no pierda esa porción de Primera de Corintios. Dice el verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Muchos interpretan
hay algunas interpretaciones acerca de esta porción. Algunos hablan de que ángel se refería a los pastores de las diferentes iglesias, porque ángel en su palabra original, ¿qué quiere decir? Mensajero. Entonces se habla de que estaban ahí como testigos, pero hay una segunda interpretación que es la que más puedo ver yo, que incluso los ángeles están viendo y siendo testigos de cómo es la obra del Señor en la creación. Y Pablo está escribiendo en este sentido de que ángeles están atestiguando de que la iglesia está en orden. Wow, no me imagino cómo será eso. Digo, Señor, gracias, porque ellos están incluso en esa comparación de lo que es en el cielo, porque ellos también vieron un principio de insubordinación. Usted recuerda aquellos ángeles que cayeron. ¿Qué pasó? Uno de ellos quería llegar a ser como ¿quién? Como Dios, y cayeron. Y los ángeles están como testigos. Hay una porción, Efesios 3, capítulo 8. Por favor, mire lo que dice el libro de Efesios 3, capítulo 8. Entendamos todo esto que Pablo está hablando. ¿Ya lo tiene? Efesios capítulo 3, verso 8, dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así se presentaba Pablo. Me fue dada esa gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10 es clave. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Por medio de la iglesia quién? A principados, potestades, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Ve lo que está explicando el apóstol Pablo? Que incluso está mirando ese orden dentro de la iglesia por causa también de aquellos que dan testimonio de lo que sucede en esta tierra. Los ángeles son observadores de la adoración de la iglesia. Ellos que conocen perfectamente lo que es esa rebelión por la caída de Lucifer y todos sus secuaces, y lo que es la sujeción perfecta, se escandalizan cuando el orden de Dios es ignorado en la asamblea de los santos. Amados, Dios ha establecido un orden y creemos firmemente en que si hacemos las cosas en orden va a haber armonía. Por eso es que en esta iglesia nosotros no reconocemos un pastorado femenino. Amadas, Dios les puede usar de una manera poderosa. Y de hecho, a veces, espositos, si somos honestos, como nuestras esposas nos han enseñado a nosotros, y cómo nos han animado y nos han exhortado. Pero amados, el Señor puso un orden, y en la iglesia el Señor ha establecido. Por eso no creemos nosotros en un pastorado femenino, pero creemos que la mujer tiene los espacios para predicar, para ayudar a otras mujeres, a los niños, en consejería con otras mujeres. Señor, gracias porque usas en oración. Y gloria a Dios porque son testimonios y ejemplos también que nos dan a muchos de nosotros los hombres. Juan Calvino, expresando acerca de esto, dice: la mujer es la gloria del hombre porque ella es la corona de la creación, dice. Pero esta gloria brilla más cuando se reconoce el orden que Dios ha establecido. Brilla mucho más. Y desde el inicio yo, al pensar en que Dios creó una ayuda idónea, y escuchaba a un pastor, a Sugel Michelén, hablando acerca de esta porción. Si alguien dijera que en comparación de entre el hombre y la mujer, porque Pablo no está haciendo esta comparación,
¿En quién resulta más necesitado? El hombre resulta más necesitado, porque necesitaba de una ayuda, si somos honestos. Pero gloria a Dios como el Señor formó y puso y creó de la costilla de Adán para poder tener esa ayuda idónea, para tener ese respaldo, ese regalo que es la mujer de parte de Dios para un hombre. Y Dios dignificando siempre a sus hijas. Yo creo que el reto es tan grande, hombres, porque cómo nosotros estamos reflejando ese amor, misericordia de Dios, ese liderazgo a nuestras esposas. Jóvenes solteros que están aquí, mujeres solteras que están aquí, ese es el orden que Dios está estableciendo. El mundo hoy no quiere saber de esto. El mundo hoy no quiere escuchar de que cómo vas a hacer eso. ¿Por qué te vas a estar escuchando a tu esposo? Tú deberías tener escondido tu plata. Y deberías tener tú tu independencia, porque los hombres, todos los hombres son mentirosos. Ese es el argumento de hoy. Pero Dios dice: vuelvan al diseño original. Hombre está sujeto a su cabeza, que es Cristo, y la mujer está abrazada en sujeción de amor, de ayuda idónea al hombre. ¿Sí entiende lo que está Pablo escribiendo? Pero Pablo, me encanta cómo pone el argumento y todo lo que pasaba en la cultura, lo del velo y que oraban y profetizaban. Pablo tiene que hacer una distinción. Mire el verso 11 y el 12, y ese es el balance que le pone en la palabra de Dios. Dice: pero ¿en qué? En el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo, diga conmigo, pero todo, ¿qué? Procede de Dios. Pablo está poniendo el balance y poniendo algo blindado, un candado, para que no dé lugar a la agresión, al machismo, porque pasaba que leían estas escrituras y ahora sí te fregaste, porque tienes que estar sujeta a mí. No, Pablo está poniendo este seguro que dice: en el Señor ni el varón es sin la mujer. No sé si le ha pasado, pero ¿qué pasa cuando las espositas se fueron de viaje o algo? Hombres, ¿cómo reaccionamos? Sobrevivimos con las justas. Recuerdo en una ocasión que mi esposita se fue a los Estados Unidos, y creo que era una semana y media. Yo decía: y ahora, ¿y los bebés? ¿Con quién se quedan? Tremendo. No sé cómo sobrevivimos, por pura gracia y misericordia de Dios, pero qué tremendo que se sentía ese vacío de extrañar. Y decía: Señor, gracias por la esposita que yo tengo. Gracias por cómo ella está administrando su hogar. Gracias, Señor, porque tú le has puesto a ella, Señor, para ese cuidado de los hijos. Cosas que varones se nos van de las manos. Por eso es que Pablo tiene que aclarar y decir: en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Mujeres, piensen los momentos, los tiempos en que el hombre también ha sido esa bendición para su vida, en protegerte cuando estabas llorando, triste, asustada, ansiosa, y el abrazarte, decir: aquí estoy. Ayer íbamos a comprar pan y leche ya tarde en una panadería que es un poco peligrosa por la casa. Y la Carito me dijo: no, yo no voy a esa panadería porque me da miedo. Y le decía: mi amor, estás conmigo. O sea, más que es el ejemplo, ¿no? No sé si su risa me anima o me... Pero ese es el deseo, en que ella sepa que yo daría mi vida por ella.
en que sepa que hay alguien que le cuida y que le ama. Porque Pablo anima, dice que debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Amados, miren una cruz sangrienta. De esa manera amó Cristo a la iglesia. Ahí viene la parte del amor ágape, ese amor que es sacrificial, amor que no busca el bien ajeno, el bien propio, sino el bien ajeno. Y pensar en que esto es como alguien decía, es un empate técnico, ¿no? En que la mujer busca lo mejor para el hombre. Y dice, mi amor, es que si tú estás bien, yo estoy bien. Y el hombre de la misma manera de buscar amor, si tú estás bien, yo voy a estar bien. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Y explique, dice, porque así como la mujer procede del varón, recuerde, porque Dios le hizo dormir a Adán, ¿no es cierto? De su costilla, de su costado sacó. Por eso cuando le conocí a mi esposa, yo le dije, esa costilla creo que es mía. Me pertenece. Pero es esta cuestión, dice, la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo, absolutamente todo procede de Dios. Aunque hay una distinción de roles, hay una unidad esencial, amados. Ningún hombre puede jactarse de ser superior, porque cada hombre después de Adán ha nacido de una mujer. Oh, sorpresa. No podemos jactarnos. Dios ha diseñado un sistema de dependencia mutua para que nadie se gloríe de sí mismo. En el plano espiritual, ante la cruz, ambos somos pecadores redimidos por la gracia del Señor. Ambos necesitados de Cristo, necesitados de su redención. Gálatas 3:28, mire lo que dice. Por favor, Gálatas capítulo 3, verso 28. Unos libros más adelante, Gálatas capítulo 3, verso 28, dice Pablo, ya no hay judío, ¿qué más? Ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ¿qué? Varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hablando R.C. Sproul de esta porción, dice, la autoridad bíblica no es autonomía. El hombre y la mujer se necesitan mutuamente para reflejar plenamente la imagen de Dios en la sociedad y también, importante, en la iglesia. Más adelante Pablo expone, y ya poniendo este balance del hombre y la mujer, ahora Pablo dice entonces, para evitarnos problemas, mire el verso 13, dice, léalo conmigo, juzgad vosotros mismos. Pablo, en otras palabras, les deja la pelota en su cancha. Dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, mire cómo Pablo termina. Con todo lo que he explicado del velo, de raparse la cabeza, de que la mujer y el hombre son ese complemento, se necesitan el uno al otro, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, peleón, quiere estar ahí en la disputa, nosotros, que dice, no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo apela a que existe esta distinción natural, amén, incluso hasta biológico. Usted sabía que el hombre produce una hormona que se llama testosterona.
¿Y qué es lo que hace en un punto esa hormona? Hacerle al hombre perder su cabello. No miremos a las personas que están a nuestro lado, por favor. Pero lo que produce esta hormona es que el cabello, mire cómo es Dios tan perfecto, comienza a producir que los folículos capilares, todo lo que tenemos nosotros en nuestro cabello, con el tiempo vaya perdiendo. Y por eso es que luego se nos cae mayormente a los hombres del pelo, ¿no es cierto? Y tenemos nuestras entradas, nuestra corona, no de reyes, sino de lo que se está cayendo el pelo. Pero ¿qué pasa con la mujer? Mire cómo es tan hermoso. ¿Cuál es la hormona que produce la mujer? Lección. La progesterona. En cambio, ¿qué produce esta hormona? Y por eso usted encontrará algunos productos de que las mujeres quieren hacerse crecer el cabello que contienen estas hormonas. Entonces, mire cómo Dios es tan perfecto que incluso tiene que usar estos ejemplos de que a la mujer le crece el cabello y qué honroso es para ella. Con esto no quiero decir que alguien que tenga aquí el pelo largo, hombres, es pecaminoso. No, amados. Es el principio que se está extrayendo de la palabra. El cabello largo en la mujer ha sido históricamente visto como un símbolo de feminidad y cobertura, hermosura. Finalmente, Pablo apela a la unidad de la iglesia universal. Si alguien quiere pelear por su libertad de romper estas normas, Pablo dice: no tenemos tal costumbre, deja que los demás se peleen. Pero aquí, el pueblo de Dios, las iglesias de Dios, no tenemos tal costumbre. En otras palabras, la iglesia de Cristo no es un lugar para la rebelión individualista, sino para la conformidad del orden establecido por Dios. Charles Hodge, hablando acerca de esto, dice: el orden en la iglesia local debe estar en armonía con el orden en todas las iglesias de Dios. La singularidad no debe buscarse a expensas de la verdad apostólica. En otras palabras, amados, no debemos caminar cada uno como llaneros solitarios. Hoy he estado hablando a matrimonios, hombres que se sujetan a Dios, que miran esa sujeción de la Trinidad, abrazan a Jesús, pero mujeres también, que ahora entiendes y dices: yo necesito estar abrazada a mi esposo así como él se abraza a Cristo. Esa es la verdadera sujeción. Hermanos, este pasaje no fue escrito para silenciar a la mujer ni para exaltar al hombre, sino para exaltar a Cristo como cabeza de su iglesia. Cuando el orden de Dios es rechazado, la adoración se distorsiona. Cuando el orden de Dios es abrazado, la gloria de Dios se manifiesta, porque estamos cumpliendo su voluntad. La iglesia de Corinto, o mejor dicho, la iglesia de hoy también, el mensaje es claro: Dios es un Dios de orden. Cuando un hombre asume su rol de liderazgo con amor y con sacrificio, y cuando una mujer asume su rol con dignidad, con apoyo, soporte, el mundo puede ver en esa relación el reflejo del evangelio, puede ver a Dios obrando. No permitamos que las ideologías de este siglo borren las distinciones que Dios diseñó para su gloria. Seamos una iglesia donde los ángeles se regocijan al ver el orden, y donde el mundo se ha confrontado con una comunidad que no sigue sus modas, sino que sigue los decretos eternos del Creador. Te desafío hoy, amado, con esta pregunta: amada, ¿estás ocupando el lugar que Dios te dio con gozo, o lo estás haciendo con amargura? Debemos someternos a Cristo, que Él es nuestra cabeza suprema, y encontraremos el propósito para el cual fuimos creados. Y esto no quiero tampoco dejar de lado sin decir, cuando no ha habido esa sujeción de un varón a Cristo, y más bien hemos encontrado hogares abusivos donde hombres
No solo verbalmente, incluso hasta físicamente han abusado de sus esposas. Y tal vez sucedieron situaciones que más de uno aquí en este lugar vivirá y dirá: es que yo no estoy en ese punto que tú estás predicando. Amada, Dios, Cristo, es quien levanta tu cabeza, es quien te dignifica, es quien te ha abrazado. Si has escuchado palabras que te han humillado, es Dios ahora el que te dice: yo te amo con amor eterno. Porque yo no morí por una cualquiera. Porque mi sangre, todo lo que yo di, fue porque te amo con amor eterno. Y tómate de la mano de Dios. Y tal vez digas: es que no entiendo por qué me pasó lo que me pasó. Porque yo no viví todo eso que está predicando Pablo. Déjame decirte que Dios es quien sostiene tu vida. Porque tu hacedor, de hecho dice en una palabra, tu hacedor es tu marido. Y cómo no terminar de esta manera el mensaje, reconociendo que todo lo que hacemos en orden, Dios siempre va a bendecir. Y que todo lo que Dios ha establecido en su palabra es verdad. Y a veces duele y escuchar: ¿y por qué está esa sección en la palabra tan dura? Estos versículos no se predican comúnmente en las iglesias. Llegamos a esto y decimos: uy, no se vaya a resentir la hermana Pepita, entonces mejor paso. O el hermano Juanito, no pasó, se fue. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y discierne absolutamente todo. Llega hasta los tuétanos, dice, y discierne absolutamente todo. Amados, mostremos un corazón humilde delante de Dios y decir: varones, no lo he estado haciendo bien, no he estado liderando mi casa, y aún con eso he estado exigiendo a mi esposa que se sujete, se subordine. No, amados, estamos mal. Necesitamos humillarnos delante de Dios. Mujeres también hay una parte que hacer. Dice la Biblia que el hombre respete a su mujer y la mujer ame a su marido, pero esto es recíproco. Donde hay respeto, que el hombre ame a su mujer y que la mujer respete a su marido. Perdón, muchas gracias. Pero esto es recíproco. No puedo decir: es que tú, ¿por qué no me amas? El otro va a decir: ¿por qué no me respetas? Esto es un ganar. Amados, cierra sus ojos. Señor, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, porque no nos dejas en tinieblas respecto a cómo debemos vivir. Gracias, Señor, porque no nos dejas sin iluminarnos respecto a cómo debemos adorar en la iglesia. Te pedimos, Señor, que los hombres que estamos en esta iglesia podamos ser personas que nos rindamos humildemente a tu autoridad, Señor. Que hombres en esta iglesia se levanten como líderes piadosos. Pero también oramos por aquellas mujeres, Señor, que tal vez más de una dices: que yo no he visto en casa un ejemplo de sujeción a Dios. Dios, que así como tú pusiste las cosas en orden desde el principio, Señor,
Hoy tanto hombre como mujer, esposo y esposa, pongamos en orden, Señor, nos pongamos a cuentas. Señor, dice Pablo que ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Que las mujeres brillen con la belleza, esa belleza que les ha dado el Señor, pero la belleza de un espíritu afable y apacible que es de gran estima ante ti. Que el orden de nuestra iglesia sea un testimonio, Señor, de tu soberanía. Señor, gracias porque todo lo que tú has hecho es perfecto. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nos hemos saltado, tanto hombres como mujeres, de ese orden, Padre. Señor, hoy quiero orar también por aquellas personas, mujeres, que han pasado, Señor, su vida solas, están batallando, Señor, día a día. Señor, más de una ocasión tu palabra muestra esa dignidad que tú diste a la mujer, como aquella que enjugó sus cabellos a tus pies, Señor, como María que quería estar a tus pies. Y tú dijiste, no se lo impidan, es el mejor lugar que ella puede encontrar. Ahora, Señor, yo oro por esos corazones que no has visto un ejemplo en tu hogar, tal vez terminó en circunstancias difíciles. No te sientas sola, amada, porque Dios camina contigo. Y no temas, porque Dios es quien está a tu lado. Él es el que sostiene tu vida. Él es el que te provee. Él es el que sana tus heridas. Es como un bálsamo, el que cura absolutamente todo. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que camina a tu lado. Señor, gracias por esta tu iglesia. Oramos para que mantengamos, Señor, siempre ese orden perfecto que tú has mostrado desde la Trinidad, Señor. No hay jerarquías, no hay uno mejor, mayor, no, Señor. Todos nos debemos absolutamente a ti, Señor. Hombres y mujeres necesitados de ti, Padre, redimidos por tu gracia, por tu amor. Señor, que seamos buenos ejemplos de ser creyentes, de no solo leer por leer estos versículos, sino practicar lo que predicamos, Señor. Ahora que salgamos, ahora que estemos en casa, podamos mirarnos del uno al otro. Si tal vez ya no hay hijos en el hogar, mirarnos del uno al otro, decirnos cuánto nos amamos y cuánto nos necesitamos del uno al otro y cuánto somos necesitados los dos de Dios. Quisiera, si estás con tu esposo o tu esposa al lado, que puedas abrazarle. Tómate unos minutos para orar por ella. Que la puedas bendecir, puedas pedir al Señor a interceder por ella y decir, Señor, gracias por la ayuda idónea que tú has puesto a mi lado. Y así mismo, mujercitas, gracias a Dios por la vida de sus esposos, no perfectos. Den gracias a Dios porque también Dios les ha dado a ellos la capacidad de proveer a cada uno de nosotros, Señor. Tenemos un reto muy grande que es proteger, liderar, pastorear. Gracias, Dios.
cada matrimonio, por aquellos que anhelan un día también casarse, Señor. Padre, gracias porque vemos el orden correcto de cómo está tu palabra establecida. Señor, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor.